poquito, Camila, es el periodo clásico, me parece. Lo vamos a revisar al tiro. Un problemita ahí con el PC. ¿Se escucha o no? Hola, hola. Sí, sí se escucha. Hola, buenas Ya, noches. ya, hola, hola. Oye, bueno, no sé, la mayoría de las personas que están de los cursos que son, pero la cita era como para el vespertino. Igual llegaron ahí algunas personas que son del diurno. Ya la Camila es del diurno, por ejemplo. Pero la idea es que revisemos desde dónde habíamos quedado con la última clase, por lo menos del vespertino, y del diurno también me parece que fue en la mañana, como a las 8:30, que repasamos algunas cositas, que serían específicamente de el periodo clásico, ¿m? Como las fuentes que habíamos revisado, que era el edicto del pretor. No sé si todos quieren que partamos desde ahí o hay alguien que tiene otra idea. Franco, obviamente, como estas reuniones del vespertino continúa con lo que ustedes están abordando, yo me amoldo porque yo ya te comenté que yo recién como que estoy introduciendo esta materia. Ya, no hay Entonces yo me drama. amoldo. Ya, no hay drama. ¿Las personas de vespertino están de acuerdo que partamos desde acá o necesitan nuevamente que partamos del periodo clásico o del periodo arcaico? No, partamos de acá nomás. A mí me parece que partamos de donde quedaron ayer. Ya, Sí, bacán, yo bacán. creo que sí. Ya, bacán. Ya, entonces voy a agrandar un poquito esto. Me esperan un poco. Unos graves problemas gravísimos problemas. Ya. Habíamos revisado, a propósito de las fuentes del periodo clásico, las fuentes anteriores al edicto del magistrado, que eran la contraposición o el peso, que era efectivamente la jurisprudencia, ¿ya? Como ese acto por el cual las personas, los jurisprudentes que participaban en escuelas, daban respuestas a los problemas tanto en un momento como en el Principado, que lo habían revisado, el príncipe mismo, rodeándose de un concilium, o también los mismos magistrados, que se rodeaban también por concilios o por grupos de personas que estudiaban derecho, ¿ya? O que entendían, digamos, la solución de los conflictos, el estudio de la solución de los conflictos de una perspectiva racional, basado en las 12 tablas, basado en lo que hizo la jurisprudencia por su parte, en cuanto al Fides y a la Ius Gentium, que lo habíamos visto en la clase pasada, que va a ser el directo enlace del Ius Gentium, las relaciones basadas en la Fides. ¿Alguien de la clase pasada me puede, o la gente que pueda hacerlo, explicar lo que es la Fides? ¿Es algo que preguntan en los exámenes generalmente? ¿O que pueda hablar un poquito también de la jurisprudencia? ¿Cómo lo entienden? ¿Cachai? Para volver a cachar si quedó como más o menos claro ese contenido. ¿Alguien se atreve? La idea es que ustedes vayan así, pues si somos compañeros, pues, ¿cachai? En una situación regular seríamos compañeros. A ver, Yo leí lo que... Ah, hable nomás, hable. podría hablarte yo de Fides, no sé, me quedó como dando vuelta que es como que es la lealtad a la palabra dada por, no sé por quién, pero es como una lealtad a la palabra dada por una persona, es como una superioridad. Eso me quedó como dando vuelta. Ya. ¿Alguien más que tenga otra opinión de las Fides? La idea es que, no sé, parece que la Camila quería participar un poco.
Sí, lo que pasa que leí, pero no sobre eso, sobre la jurisprudencia. ¿De aquí en la jurisprudencia? Mira, lo que yo entendí que era, bueno, aquí tengo como hartas distintas opiniones, que era el estudio en la esencia del derecho junto de las sentencias, decisiones a fallar dictados por los tribunales de justicia, pero también tenía otra cosa. No, hoy día hice todo eso. Bueno, ahí mientras la compañera busca el concepto. ¿Puedo aportar algo? Sí, pues dale, dale. Ya, yo entiendo por jurisprudencia al estudio de caso a caso. Los iban sumando los jurisprudentes y de esta forma construyeron teoría, construyeron un sistema. La diferencia con los mores maiorum es que la jurisprudencia no es divina, no es sacerdotal, sino que es laica. Entonces, tiene una construcción casuística y de ahí viene lo que es el ágere, esa forma de proceder. Y respecto a la fides, que es la sujeción de la palabra empeñada, y su relación con el ius gentium, esta nace porque los extranjeros no estaban cubiertos por el derecho civil. Entonces las relaciones entre extranjeros y ciudadanos tenían que darse a través de la fides, en donde uno tenía una posición superior, que era el ciudadano, y otro una posición inferior, que era el extranjero. De ahí parte Entonces, como se entendió en Roma que el contrato era eso, una sujeción a la palabra empeñada, finalmente. Claro, a propósito de lo que dice ahí la compañera, efectivamente el contrato, la convención misma que estaba protegida por el ius civile, por las 12 tablas, sería un acto formal, ¿no? Sería un acto que se hace en presencia de un magistrado. Por ende, ahí radica la diferencia entre la fides, que la fides es un acto no formal, ¿ya? De hecho, como para explicarlo, gracias ahí por la intervención, igual bacán que ya estén aportando, yo veo que ya hay conocimientos bastante acabados del tema. A las finales todo está unido. De hecho, si ustedes tiran una línea en cuanto a la jurisprudencia republicana, como esa actividad de colegios sacerdotales, como decía en un principio la compañera, se abre, y al abrirse permite que la enseñanza de estos casos puedan ser comentadas a las personas, puedan ser resueltas de una manera racional, ¿no es cierto?, una manera casuística, en cuanto a que el caso anterior nos da nuevas respuestas y nos sirve de base para los nuevos supuestos que van a venir. Entonces, la idea de este maestro-alumno va a complementarse con estas escuelas, que finalmente en Roma van a existir dos escuelas bastante definidas, ¿ya? Y que más adelante el libro las menciona. A propósito también de las personas también que hacían de maestros, ¿ya? Entonces, en tal sentido, encontramos como principal fundamento de creación de la jurisprudencia republicana la fides, porque la fides va a ser una suerte de enriquecimiento del ius civile. ¿Por qué? Porque la fides va a ser un acto por el cual vamos a agregar un derecho más común, más abierto, entendiendo que el ius civile era aplicable a los romanos, ¿no? ¿Cachai? Entonces, ¿cómo nosotros dejamos fuera ciertos casos? Y es efectivamente lo que la fides cubre. Ahora, entendiendo la fides como aquella acto no solemne, ¿no es cierto?, por el cual una persona en un momento, como lo menciona también la relación entre los dioses y los hombres, someten esta palabra, ¿no es cierto?, al poderío divino, también se podría declarar ante otra persona ser deudor. Por ejemplo, en el caso del contrato de donación, actualmente, yo lo mencioné como ejemplo en la vez pasada, pero el contrato de donación sería un contrato unilateral, por el cual una sola persona se obliga. En ese caso, el donatario, quien recibe la donación, no se encuentra en la facultad de exigir que el donante le entregue la cosa. ¿Te fijas? Entonces, ahí tenemos una relación, por ejemplo, de declaración de fides propiamente tal, ¿ya? Pero también hay un concepto de
bilateralidad, que es cuando yo le estaba hablando también a propósito de introducción al derecho, esta característica de la norma jurídica, se empieza a ver también que no solamente va a obligar esta palabra empeñada a la persona que la profiere, sino que también va a obligar a aquella persona que somete, ¿no es cierto?, esta obligación y la hace suya también, o sea, al segundo, a la alteridad. Y ahí va a graficar lo que es propio de la relación jurídica, el sujeto activo y el sujeto pasivo. En tal sentido, eso se va a llamar bona fides, ¿ya?, que es básicamente el vínculo ya no unilateral, sino que bilateral. Entonces, entiendan con palabras más simples que existían un grupo de personas que estaban aquí en la calle, suponte acá en Chile, y los locos estudiaban un conocimiento acabado, ¿no? Los locos se encerraban en un acierto, ¿no es cierto?, de, no sé, una casa, ocupa, no sé, y empiezan a estudiar, pero nadie sabe lo que estudian. Hasta entonces tampoco empieza a ser algo bastante cerrado, como era el colegio oracular. Luego de que alguno de los pontífices, en especial Tiberio Coruncanio, parece que es finalmente el que abre el estudio. Yo no sé si dije bien el nombre, pero Curuncanio, no sé, pero en general acá está, mira, está ahí. Eso, por ejemplo, el profe la puso como selección múltiple una vez, pero como les mencioné, la selección múltiple no vale mucho, va a valer como 2 décimas, ¿ya? Sí, pregunta mucho lo que es la fides, ¿ya?, lo que le acabo de explicar. Ahora, ¿cuál es la vinculación con el ius gentium? Lo mismo que casi acaban de decir ustedes mismos, que finalmente al basar, ¿no es cierto?, la palabra empeñada como un símbolo de obligación, de respeto y de cumplimiento de esa obligación, ya no basado en una norma de tipo cubierta por el ius civile, va a ser tomada en cuenta, ¿ya? Y esta situación de superioridad se va a desvanecer. Va, en términos estrictos, existir esta figura del pretor peregrino que va a equiparar una suerte de nuevos litigios, de nuevas formalidades y de nuevos cumplimientos para que la fides, que venía aplicándose, fuera aún más solemne. Y al hacerla más solemne, al hacerla más parte de lo que es la legislación, más formal, empieza a llamarse derecho de gentes, ¿ya? Y este derecho de gentes finalmente se va a solapar o nunca va a ser contradictorio. Eso es lo que tenía el periodo republicano, que finalmente, como todo era libre, como toda esta libertad de casos lo teníamos a la mano y estamos aprendiendo y formando un sistema jurídico, todo lo que es suma, nada va a restar. Entonces, en este sentido va a sumar. Y aquí muchos poetas, bueno, como en resumen, hacen alusión a finalmente que es este derecho natural, ¿no es cierto? Y que este derecho natural es común a todos los hombres, como las prerrogativas que nos asignan los derechos, y que finalmente reconocerían la existencia de derechos que son anteriores a las constituciones, anteriores a cualquier acto legislativo, y estaría fundamentado en el derecho natural. Ese derecho natural sería el derecho de gentes, ¿ya?, que muchos lo toman de esa forma. Ahora, eso es el tema del ius quiritium, perdón, el tema de la fides y el derecho de gentes, y nos íbamos a ir al tema del magistrado, que habíamos cambiado absolutamente otra fuente del derecho, y que es de la República, y que lo principal radica en que sepamos explicar qué es el edicto. ¿Quién se anima a explicar qué es el edicto? Con palabras simples. ¿Qué sería? ¿Una hoja? No sé, una prueba, un programa, una carta GAN. Traten de ir debatiendo sobre ese tema. ¿Qué sería el edicto? ¿Quién puede responder ahí? La idea es que hablen, porque si no hablan, o sea, tampoco puedo hacer nada, pero... Ahí está en el libro. Entonces dice que es un bando que publica el magistrado donde se contiene el programa y que puede ser total o parcial. Ya. El programa realizado durante la magistratura. Ahora, yo personalmente, o sea, busco en la RAE lo que es un bando, me queda claro, pero igualmente no me lo imagino. Sí, yo tengo la misma duda. Yo entiendo que el edicto es una recopilación de información, en el fondo, una recopilación
leyes, de jurisprudencia, de fuentes de las que se vale el pretor, digamos, para poder hacer ley. Pero no entiendo lo que es un bando. Le di la pega, de hecho, a uno de mis hijos que investigar, no sé qué es un bando. Un bando es como un formato, ¿no? No sé, un formato de hoja, ¿no? Que es el típico que se enrolla, como los pergaminos. ¿Sabes? Como que se abre, ¿cachai? Eso es un bando. Eso es lo que yo entiendo que es un bando, ¿ya? Pero a la descripción no viene mucho al caso. Lo importante es entender que hay una hoja en que se llevan cierto programa y ciertas prerrogativas, más que prerrogativas, sino que ciertas normas que el pretor va a valerse en su gobierno. Y esas normas van a ser no otras que las del anterior, ¿cachai? Y así, y así, y así, y así. Entonces, a las finales, el edicto va a ser una fuente de derecho porque va a crear en base no a anular lo anterior, sino que nuevamente a integrarlo. Y ese va a ser el edicto perpetuo, que finalmente el programa de gobierno va a durar un año. ¿Cachai? Cuando hablamos de edicto, estamos hablando derechamente ya no de jurisprudencia, ya no de jurisprudentes, estamos hablando de cargos públicos. Y el cargo público de magistrado tiene cierto poder, el poder de dictar órdenes sumarias, ¿no es cierto? O edictos iudicendi, que aparece ahí como ius iudicendi, que finalmente va a ejercer una regulación directa en cuanto a los litigios privados que va a tomar la forma o la denominación de jurisdictio. O sea, yo resuelvo un litigio privado por la imposición de la decisión, la ejecución de, en este caso, por ejemplo, si ustedes lo comparan hoy en día, de la sentencia. Lo importante es que cuando se comparen algo con el presente, tengan en consideración que los romanos no tienen un Estado de Derecho y no tienen formado nada de lo que significa una constitución, ni nada por el estilo, ni tampoco entienden la diferencia entre proceso y derecho. No la entienden, la ven como un todo, ¿cachai? Entonces están formándose. Entonces, con esas salvedades, cuando uno encuentra de repente, por ejemplo, que la potestad esa es como la fuerza directa sobre los militares o sobre el mismo pomerium, como una fuerza de policial para dictar órdenes sumarias directas, se entiende que finalmente sería es como un símil al poder ejecutivo, ¿no? Al de ejecutar la opinión que dieron los jurisprudentes, ¿ya? Entonces, eso es lo que es un edicto. Un edicto finalmente es un programa, ¿no? Una hoja, o como ustedes lo llamen, una carta GAN, o como ustedes quieran decirlo, un formulario, ¿no? Por el cual el magistrado va a comenzar su magistratura, ¿no? Su periodo, y va a proponer ciertos parámetros nuevos cuando así lo ameriten, por ejemplo, parámetros de gobierno, a nivel, no sé, las provincias se delimitan acá, esta parte de acá, de la plaza, va a servir para esto, tales y tales horas van a poder transitar por la calle, etc. ¿Cachai? Entonces, pero cuando alguien se le acercaba y le preguntaba, oye, ¿sabéis qué? Mira, tengo un problema, ¿cachai? No me ha firmado, no me ha pagado esta persona y tengo una damatio privada, ¿cachai? Y luego no, hay un contrato por medio, hay un acto solemne, está protegido por el derecho civil, ¿cachai? Está protegido por las 12 tablas. En ese caso, el edicto del pretor va a tener una serie de recursos procesales, ¿no? Una serie de actividades como hechos, como tipos de normas, por el cual la adecuación de la conducta o el supuesto de la norma va a adecuarse a la conducta realmente emitida, exteriorizada. Y al consolidar eso, el pretor generaba lo que es la acción, daba la acción. ¿Cachai? Entonces, tenemos dos partes, una parte netamente de gobierno y otra parte netamente procesal. ¿Se entiende? Franco, Sí, Dime. podríamos decir entonces que el edicto vendría siendo la materialización, es como que pasa, digamos, de los temas procesales, se pasan a formalizar, o sea, quedando estampado, digamos, en un documento. El edicto lo contiene todo. Va a contener en este sentido una innovación, ¿no es cierto?, por un caso que no esté cubierto dentro del derecho civil,
y que el pretor necesariamente necesite cubrirlo. ¿Cachai? Para ese evento, el pretor va a crear derecho, va a crear una acción. Ya vimos la acción in factum, la transposición de personas, ya vimos esas acciones en donde el pretor no podía cubrirlo porque el hecho no estaba cubierto por los 12 tablas. Entonces, al no estar cubierto, lo que va a hacer es no derogar el derecho civil. Y eso es lo importante. Como hoy en día, por ejemplo, ustedes entienden que el proceso de validez de las normas, aún así, si pierden la eficacia, no dejan de ser pertenecientes al ordenamiento jurídico. Para sacarlas hay que generar un proceso. Y ese proceso se llama proceso de derogación de las normas. En Roma no existía eso. En Roma, me refiero a que no existía, sí existía. En el sentido de que yo, si digo que tal lege o lex, en tal sentido deja de tener vigencia por una nueva lex que le reemplace, se podía hacer. Pero en este caso no. ¿Por qué? Porque lo que hacía era complementarlo, ¿cachai? Unirlo, ¿cachai? Fomentar a una creación mucho más grande. Entonces, va a tener una lista de no solamente derecho material, me refiero a el ius civilis propiamente también, sino que el procedimiento por el cual se da la acción. O sea, concurrido tales supuestos, te otorgamos la acción reivindicatoria, supongo. ¿Cachai? ¿Y cuáles eran los supuestos? El ser poseedor de un derecho real, por ejemplo, ¿no es cierto? Por ejemplo, el derecho a dominio, y estar en privación de este derecho. O sea, que a mí me hayan arrebatado una cosa que era de mi dominio. ¿Cachai? Entonces el pretor va a verificar esos hechos y va a decir, ok, acción reivindicatoria, action due. Y va a generar la fórmula, en el caso que sea el procedimiento formulario, transcribiendo lo que él dijo. Y es tal como sale el formato de la fórmula en los libros. Sea ticio juez, se ordena al juez primero, la cláusula preliminar, luego la intentio y la condenatio, ¿no es cierto? Si tal persona le quitó tal cosa, a menos que se le restituya, condena o absuelve. ¿Te fijas? Entonces, eso va a ser la orden que va a dar para que luego venga el jurisprudente, revise, tiene razón, el juez en el caso que sea, y dé su opinión. Una vez que dé la opinión, el magistrado va a decir, ok, démosle. ¿Cachai? Para eso el magistrado va a estar rodeado también por un concilio, va a andar rodeado por gente que también sabe de derecho, no es que ande solo. El loco va a consultar a su gente, ¿cachai? Que va a ser los mismos jurisprudentes. ¿Alguna duda? Entonces, Franco, entonces el edicto vendría siendo como el complemento del derecho civil. el edicto no, o sea, me refiero a que, a ver, el derecho civil, el de las 12 tablas, en algún momento va a ser llamado el derecho legítimo, ¿ya? ¿Por qué se llama así? Porque es el único derecho de los romanos. Entonces, aplicable a los romanos y heterogéneo, o sea, perdón, homogéneo, ¿ya? ¿Por qué? Porque los romanos sentían que las provincias que conquistaban debían mantener su misma cultura. Por ende, su ideal era finalmente que las personas mantuvieran, digamos, su cultura. ¿Cachai? Entonces, su concepto de derecho en cuanto a que el derecho civil, el derecho como derechos civiles y políticos, aquella capacidad también para actuar como república, como lo que interesa a todos, a través de la división de poderes, va a concadenar que los romanos piensen en un sentido mucho más amplio. Va a abrir su sentido y va a entender que finalmente el derecho civil, que es este derecho antiguo, que proviene de los morum maiorum, que proviene de toda esa tradición oracular, empiece a ser más flexible. Y al ser más flexible, va a empezar a dar cabidas a ciertos eventos que no estaban cubiertos por eso. Entonces, un instrumento de aquello, de lo que estoy nombrando, del derecho civil, va a ser el edicto, como una fuente que va a complementar, ¿no es cierto?, o a unir, o va a introducir nuevas formas de litigar o nuevos recursos procesales. ¿Cachai? Esa es la idea, ¿ya? Ahora, cuando dicen, por ejemplo, que el contenido es en cierto sentido amplio, ¿no? Es porque finalmente es mucho más flexible que cualquier otra fuente del derecho, ¿ya?
Porque, por ejemplo, si nosotros vemos la jurisprudencia, si bien es cierto, es flexible, pero va ideando casos, ¿cachai? Va ideando casos, conforme va viniendo los casos. Pero quien tiene contacto directo es el pretor. Por el pretor llegan, ¿cachai? Si no es por la formulación del aguere, el cabere y el de responder, que eran las facultades que tenían estos colegios, no va a llegar de otra manera. Entonces, finalmente, el pretor es el que va a tener el contenido directo, ahí donde están donde las papas queman, ¿cachai? Por eso es mucho más fácil para él, teniendo el poder que tiene, de decidir inmediatamente si sí, si no, le va a ayudar mucho, ¿cachai? Le va a ayudar mucho, mucho. Entonces va a poder crear mucho más que un jurisprudente. Sin perjuicio de ello, el pretor no sabe de derecho. Es una persona que no cacha ni una. En todas sus decisiones va a estar, digamos, resguardado por este concilio que va a traer, digamos, el derecho civil y va a dar, digamos, el concepto racional, el estudio de la norma, etc. ¿Ya? De hecho, acá lo dice también, ¿no es cierto?, que finalmente ahí dice, por ejemplo, dice, la diferencia entre uno y otro son formales, ¿no? El ius civil encuentra la autoristas de los prudentes, ya vemos que es el saber reconocido y que finalmente va a radicar que sea respetado, ¿no? Y en cambio, el pretor, que va a crear una suerte de nuevo derecho por estos recursos procesales que va a proteger en el edicto, estas situaciones nuevas, va a crear el ius honorarium, que va a ser la contraposición a esto, ¿no? Porque va a ser emanado directamente de la potestas, ¿no? Y va a tener contacto directo ante todo, ¿no es cierto? Manteniendo efectivamente su aplicación en una primera instancia, perdón, en un primer lugar, directo al derecho civil. Y después va a ir adecuándose y va a ir formando más casos y va a ir aplicando según el caso. Por ejemplo, si no está cubierto en el derecho civil, lo cubre con otro tipo de acción. ¿Cachai? Y así, y así, y así, y así, hasta que se termina y va creciendo y va produciendo lo que habíamos visto en la historia de Roma como este conflicto por tener tanta heterogeneidad en la gente. Había mucha gente distinta y el derecho civil va a colapsar. Va a colapsar en tal sentido que colapsa el sistema de gobierno, colapsa la república. Y al colapsar la república volvemos a las viejas costumbres. Y ahí viene Octavio a rescatar estas costumbres, ¿no? Y a reponer el imperio. Y lo que vemos en todas las situaciones de las naciones, generalmente las naciones cuando tienen un problema, recurren, ¿no es cierto?, a una figura autoritaria para solucionarlo. Por ejemplo, acá en Chile, en el 73, Pinochet, figura autoritaria para solucionar los conflictos entre las personas. El temor a la mayoría, siempre hay subyacente ciertos mensajes. Pero en general, para recobrar el imperio, luego este desorden que va a generar esta tan cosmopolita ciudad, donde todos iban a vender y todo, va a generar que Augusto genere nuevamente un control sobre la religión de los romanos, sobre también las decisiones jurisdiccionales a través de una burocratización, ¿no?, del sistema público. Va a crear la Cancillería, que va a ser la única directa ya de responder, ¿no es cierto?, como el aguer, el cabere y el responder, la Cancillería va a utilizar en cierta perspectiva una forma, como también la de resolver los conflictos, etc. Entonces, esa es la idea, que vayan indicando, claro, va a crecer hasta cierto punto el derecho, luego de crecido va a colapsar. ¿Por qué? Porque colapsa el sistema de gobierno y se vuelve a ser un poquito más rígido, ¿entiende? Se empieza a ser un poco más rígido al futuro, pero esa rigidez va tomando matices, ¿ya? Porque hay conceptos ya elaborados y instituciones que ya existen, ¿ya? Entonces, en el edicto ya lo vimos, lo importante es que existen tres tipos: el perpetuo, ya lo nombramos, a propósito de lo anterior, tomarlo en cuenta y hacer lo suyo. El tema del repentino, cuando sucede algo que no está previsto o que necesita una protección directa, ¿no? Y también aquí nos hacen un símil en esta parte sobre si el edicto podría ser una lex pública o podría compararse, ¿ya? Hay diferencias porque finalmente el edicto no contiene
esta solicitud a los comicios por aprobación. El edicto simplemente se publica, se dicta, ¿ya? En cambio la lex pública no, necesitaba finalmente un sometimiento a legitimación por parte de las personas. Bueno, también revisamos acá, a propósito de cuando el magistrado, acá dice, redacta su edicto, solía tomar gran parte de su antecesor, que lo habíamos visto, y en ello agregaba las innovaciones que estimase convenientes o recomendaba, ¿ya? Que aquí aparecen unas dos nuevas, el translation y el novum. Por eso, a pesar de la duración del año, el derecho dictal presenta un panorama de continuidad histórica. Entonces ustedes explican cómo es continuo por estas formas de adecuarlo, ¿no? En tal sentido va a evolucionar, ¿no? La época clásica temprana es de la mayor creatividad, ya lo vimos por qué. En torno al edicto, pues a partir de Augusto, el texto edictal tiende a estabilizarse, que es lo que lo que yo les decía un poco antes, ¿ya? Hasta que Adriano, en el 130, encarga a un jurisconsulto, Salvio Juliano, que efectivamente prepare la redacción definitiva de todo el texto edictal, o sea, de toda esta grandiosa costumbre. Y va a empezar a cerrarse, ¿ya? Ahora, nos dice el autor acá que pese a la extraordinaria importancia que alcanza el edicto como fuente del derecho, no ha llegado a nosotros de manera directa, lógico, porque es imposible encontrar un texto, nadie ha encontrado un edicto, solamente el texto de Salvio que habíamos nombrado, que es reconstituido gracias a fragmentos de obras jurisprudenciales transcritas de los diferentes libros, como el Digesto, principalmente de Paulo Gallo y Ulpiano, y del propio Salvo Juliano, que eran uno de los más importantes jurisprudentes. La reconstrucción más acabada la debemos al gran romanista, aparece un alemán acá, y a propósito, bueno, me imagino que el profesor se los dijo, pero el Código Civil francés, o sea, perdón, el Código Civil alemán, es dictado un poco antes de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? No sé si se los dijo, bueno, no sé si el dato exacto es así, podrían ustedes googlearlo y buscarlo, pero el profesor nos dijo que antes de eso estaban regulados por estos textos, ¿ya? Textos romanos de derecho civil, ¿ya? Entonces ahí como para que vean cuál es el avance que hace muy poco atrás y actualmente en nuestra legislación siguen habiendo instituciones del derecho romano. ¿Qué más podemos encontrar? Bueno, acá aparece el tema de, desde que la redacción del texto dictal tiende a ser considerado como un libro jurídico, va a ser considerado así, ¿no? Como libros jurisprudenciales, que van a servir de base a los comentarios de los juristas. Su valor provendrá ahora no tanto de la potestas, ¿no es cierto? Que habíamos visto que el magistrado era el que dictaba esto, sino que va a ser el autoristas, ¿no es cierto?, de los jurisprudentes, y cambia automáticamente de bando, ¿no? Empieza a ser ya no expresión de la autoridad, sino que ahora expresión propia de un saber reconocido, ¿ya? Y ahí efectivamente va a derivar la idea del contenido en el ius honorario. ¿Alguna duda hasta acá? ¿Pudieron entender esa evolución? ¿O algún comentario para ir cachando qué podemos entender? ¿Cuál es la importancia del edicto? Ahora ya cacharon por qué es tan importante. Pero si me preguntan a mí cuál es el edicto para que me den todos los puntos, tengo que nombrar qué es, qué entiendo que hace, qué tipo de edicto conozco, cuál es la importancia, ¿no es cierto?, en la época republicana y en qué termina en un libro. ¿Cachai? ¿Alguna consulta? Hola, Sobre el edicto, Yo tengo no, una pero lo duda, es que último que dijiste, habla nomás. no, yo tengo la duda que no entendí la parte de la jurisprudencia clásica cuando dice, pasa de las autoritas, deja de estar en manos de las autoritas. ¿Ya? Esa parte no, es verdad. Ya. Va a pasar a tomar parte, recordando que en un principio el texto edictal, el edicto mismo, va a ser una facultad propia del magistrado, ¿no es cierto? Habíamos recordado que la jurisdictio era la capacidad de emitir
¿no es cierto?, órdenes por el cual solucionaba conflictos de la vida privada. Entonces, todo el texto dictal era de creación del pretor, ¿ya? Sin perjuicio de que los reales, o sea, para que ustedes entiendan que, sin perjuicio de ello, de que los reales hacedores de aquella tarea era el concilio que se rodeaba el magistrado. Entonces, a las finales podríamos decir que, en realidad, siempre fue fruto de la jurisprudencia, ¿cachai? Siempre fue fruto de los jurisprudentes, ¿no? El tema es que el edicto no estaba firmado por los jurisprudentes, estaba firmado por el pretor. Por ende, el pretor se atribuía a todo esto, ¿cachai? Entonces, al atribuirse todo esto, el fundamento basal va a ser la potestas, recordando cómo aquella fuerza directa, aquella capacidad de ejecutar actos de autoridad sin dar explicación de ello, ¿ya? Por ejemplo, hoy en día la administración pública, el derecho administrativo, regula un montón de instituciones por las cuales el particular tiene derecho a pedir al poder público que no sé, se le declaren ciertos derechos, ¿ya? Por ejemplo, cuando uno encuentra que algún impuesto que se le cobró es arbitrario e ilegal. Entonces va a haber una instancia para apelar a eso. Y esa instancia, ese poder público, ¿no es cierto?, se llama en un primer momento, en Roma, potestas, ¿no? Esa es la potestas, es la capacidad de ejecutar los actos sin dar explicación del hecho, sin dar un razonamiento básico. Ahora, eso se complementa con el concilio que se rodaba el pretor, con los jurisprudentes, porque ellos le van a dar la base, el razonamiento. Entonces, todo este contenido va a quedar plasmado en el edicto. Y el edicto va a estar firmado por el pretor, por ende va a ser fruto de la potestas. Cuando acaba el periodo del edicto, en tal sentido que se manda a que se transcriba toda esta tradición edictal, se transcribe un libro. Y el libro va a pasar a tener fundamento básico para los mismos jurisprudentes como estudio. Va a ser un texto de estudio jurisprudencial. Ya no va a ser un texto que claramente va a ser aplicable y consultable, como ius honorarium. Pero en tal sentido no va a ser fruto ahora de la potestad del magistrado, porque el edicto ya no va a existir, ¿cachai? El edicto como resolución de conflictos va a seguir existiendo como ius dicendi, como la capacidad de dictar edictos como de gobierno, pero las figuras de los magistrados van a abolirse, van a solamente existir en las provincias, ¿cachai? Entonces, al producirse eso, mejor